Muy buenas tardes, tengan ustedes en esta transmisión. Sean bienvenidos a la transmisión y a la charla, ¿no?, sobre educación inicial virtual en época de pandemia. Mi nombre es Jared Flores Gutiérrez y les voy a acompañar durante este periodo, y posteriormente vamos a tener una transmisión de palabras o un debate en la modalidad de la plataforma Zoom. ¿Está bien? ¿Me pueden ayudar diciéndome si se escucha, por favor, en los comentarios? ¿Se escucha el audio en los comentarios? Por favor, alguien que pueda ayudarme con eso, que comente un sí. Perfecto. Entonces estaríamos dando continuidad a nuestra charla. Nuevamente sean bienvenidos. Les voy a hablar algo sobre la educación inicial en familia comunitaria en época de pandemia. Muy bien. Mi nombre es Jared Flores Gutiérrez, como algunos que están siguiendo la transmisión ya me conocen. Yo soy maestro de educación inicial en familia comunitaria de especialidad. Tengo una especialidad en educación inicial en familia comunitaria también. A lo largo de mi carrera he cursado o he dictado o he pasado por diferentes unidades educativas en el área rural y también aquí en la ciudad de Sucre. Actualmente trabajo en el Kinder Gerardo Vaca Guzmán. El 2016 he ganado un premio, el tercer lugar en Educa Innova, presentando una innovación en el ámbito educativo, utilizando la tecnología como un mediador didáctico en el aula. Esto me ha permitido estar igual aquí con ustedes, gracias a que la Universidad Andina y Educa y mejor dicho, Virtual Educa me invitaron en el 2017, 2018 y 2019 a ser expositor y a poder mostrar y compartir algo de mi trabajo, ¿no? Ahora voy a pasar a decirles, ya que me he presentado, voy a pasar a exponerles algo de lo que he compendiado y he podido sacar en función al trabajo que realizo en todos estos años. Muy bien. En primer lugar, y como todos estamos viviendo a raíz de esta, se podría decir, catástrofe o pandemia, mejor dicho, eh, la educación a nivel mundial ha cambiado. Todos estamos viviendo ese cambio. No sabemos cuánto va a durar y estamos con esa incertidumbre, ¿no?, de cuánto vamos a hacer, vamos a estar en esta cuarentena, si vamos a poder sostener esto de la educación virtual o no. En ese sentido, tenemos que adaptarnos, ¿no? Y existen limitaciones y sobre todo nuestras autoridades, ¿no?, que no permiten una buena regulación tanto legal o un buen plan de contingencia ante esta nueva realidad que nos toca vivir. Por ende, todos los maestros hemos ido improvisando en ese sentido. El modelo educativo sociocomunitario productivo que aún está vigente, la ley 070, igual no tocan el tema o el ámbito de la educación virtual en el nivel inicial. En ese sentido es de que experimentamos nosotros como maestros, por amor a nuestro trabajo, por amor a nuestra profesión, experimentamos con clases virtuales. Hemos experimentado a estas alturas de la pandemia con reuniones, tanto reuniones con docentes, reuniones con nuestros estudiantes. Hemos grabado videos y las hemos subido a diferentes plataformas, y esto con el afán de no quedarnos atrás y también de no dejar así a la deriva a nuestros estudiantes, ¿verdad? De ahí es de que salen ciertas interrogantes, ¿no?, a la hora de poner en práctica nuestros conocimientos o poner en práctica esto de la educación virtual. ¿Qué tan adecuado en nuestro nivel de educación inicial es la educación virtual? ¿Qué tan adecuado será para nuestro nivel eso de la educación virtual? Y por otro lado, ¿cuáles serán los aspectos positivos y cuáles serán los aspectos negativos de la educación virtual en el nivel de educación inicial en familia comunitaria? ¿Qué tan beneficioso será? Y las respuestas a esas interrogantes las vamos a dar a lo largo de esta charla. Muy bien. Entonces,
estaríamos hablando y estaríamos recordando, mejor dicho, sobre los lineamientos o más o menos el objetivo y la finalidad que tiene la educación inicial en familia comunitaria. Dentro del subsistema de educación regular, la educación inicial en familia comunitaria tiene y se estructura en dos etapas. Una es la educación inicial en familia comunitaria no escolarizada y otra la educación inicial en familia comunitaria escolarizada, como ya lo conocemos, ¿verdad? Comprende la etapa desde los 0 a los 6 años, la cual es clave y trascendental, sabemos muy bien, para poder desarrollar al adulto posterior, ¿verdad? Por eso es de que no debemos dejar de lado, no podemos relegar esta etapa, tampoco podemos nosotros como docentes hacernos a la vista gorda y decir, ya es el problema que nos toca vivir, por lo tanto no tengo los medios, no me adapto a la nueva educación que se está dando hoy en día y por lo tanto vamos a dejar pasar esta etapa que es trascendental para nuestros niños y niñas. En ese sentido es de que demarcamos el objetivo, ¿no? Que sería este objetivo que está en los planes y programas de la educación inicial, brindar una educación integral, inclusiva y pertinente a niñas y niños desde los 0 a los 6 años de edad, vinculando estas actividades de la familia, de la vida familiar, mejor dicho, de la vida comunitaria, con las actividades que realizamos en la escuela. ¿Esto para qué? Para que permitan el desarrollo de capacidades, potencialidades, habilidades, tanto lingüísticas, cognitivas, socioafectivas, artísticas, biopsicomotrices, creativas, lúdicas, fortaleciendo valores sociocomunitarios en armonía y equilibrio con la naturaleza y el cosmos, para una transición efectiva de la familia a la educación inicial en familia comunitaria y para su posterior paso a la educación primaria comunitaria vocacional. Viendo este objetivo podemos darnos cuenta, ¿no? de la importancia que tiene la educación inicial. ¿Por qué? Porque se necesita, ¿no? De que en la primera etapa, que es la educación no escolarizada, pueda adquirir ciertas habilidades en el ámbito familiar, ciertas potencialidades, las cuales sirvan de cimiento. ¿Para qué? Para que cuando en el ingresen al ámbito educativo, que es el cual nosotros manejamos, puedan desarrollarse de manera integral y podamos prepararlos para la vida real, ¿no? Para la vida en sociedad, para la vida comunitaria. Esta es una limitante, puesto de que la educación virtual, y vamos a ver en lo posterior de esta exposición, vamos a ver cuáles son las limitantes de la educación virtual. Vamos a ver de que necesitamos sí o sí, para que el estudiante pueda desarrollarse de manera integral a la comunidad, a la sociedad, necesitamos el relacionamiento social prácticamente, ¿no? ¿Por qué? Porque teniendo un relacionamiento social, el niño o niña va a poder fortalecer valores sociocomunitarios en armonía y equilibrio, no solo con la sociedad, sino con la naturaleza, ¿verdad? Y esa es una limitante, la cual vamos a ver posteriormente de la educación virtual. La familia. La familia, como ya les había dicho, forma parte muy importante en esta etapa, especialmente en la primera, que sería la no escolarizada. La familia es el escenario en el cual se inicia la atención integral de los niños y niñas. Este proceso de acompañamiento que realiza la familia, que beneficia también directamente a los niños y niñas, también es importante que se lleve a cabo con la comunidad cercana, ¿no? Con la comunidad donde vive el estudiante, con su entorno inmediato. Muy bien, viendo ya todo esto y delimitando y recordando más que todo cuál es la finalidad y el objetivo de la educación inicial en familia comunitaria, y viendo la importancia de la comunidad, viendo la importancia de la familia y del ámbito educativo en el desarrollo integral de los niños y niñas, es de que como Bolivia necesitamos de una reglamentación en la cual cimiente, ¿no? Y pueda delimitar todo lo que nosotros necesitamos saber para poder implementar de buena manera la educación virtual, que es lo que ahora
nos toca hacer, ¿no? Tenemos que adaptarnos porque no tenemos de otra, no sabemos, como les dije a un principio de la exposición, no sabemos cuánto tiempo va a durar esta cuarentena, no sabemos cuándo vamos a volver a clases. Es una etapa muy importante en el desarrollo del ser humano, de nuestros niños, de nuestras niñas. Por lo tanto, no podemos dejarlas a la deriva. En ese sentido es de que tenemos que adecuarnos a la educación virtual. Y ya voy a tocar, mejor dicho, el tema del Decreto Supremo 4260, que ha sido muy polémico y controversial en estos últimos días, pero no voy a hacer tanto énfasis en desarrollarlo, sino vamos a tomar en cuenta las partes que habla sobre las modalidades de atención a educación. Habla, ¿no?, sobre diferentes modalidades. Una sería la modalidad presencial, que es la que estábamos llevando y sosteniendo antes de la cuarentena, que consiste en la presencia física del estudiante, del maestro y de todos los actores de la educación, ¿verdad? La siguiente modalidad que toma en cuenta el Decreto Supremo es la modalidad a distancia, ¿no? Esta va a ser tomada muy en cuenta en lugares donde no llega el acceso a Internet, puesto de que puede ser llevada por CDs, libros, puede ser transmitida, mejor dicho, por audios, puede ser transmitida mediante radio, mediante televisión y diferentes otras herramientas. La parte en la cual vamos a profundizar, que es la modalidad virtual, y destaca el Decreto Supremo, ¿no?, de que tiene dos submodalidades, una que es la modalidad fuera de línea y la modalidad en línea. La modalidad fuera de línea sería la cual nosotros realizamos mediante aplicaciones como el WhatsApp, por ejemplo, en la cual le mandamos tarea o le mandamos un video, puede tener acceso sin tener una interacción directa con el maestro. Y la modalidad en línea es la que estamos realizando, ¿no?, en este momento, que se realiza en vivo y directo, ¿no? Y otra modalidad que destaca el Decreto Supremo es la modalidad semipresencial. Esta modalidad se caracteriza, ¿no?, por mezclar dos tipos de modalidades, que sería la virtual y la presencial, ¿no? Y eso sería en cuanto al Decreto Supremo 4260. Y como les dije, ¿no?, vamos a profundizar en la educación virtual. Vamos a empezar a delimitar, ¿no?, y a definir qué es la educación virtual en sí y cómo es que nos podría beneficiar o no nos beneficiaría en nada a nuestro nivel, porque hemos ido asistiendo a diferentes cursos, capacitaciones por ejemplo, las que nos han dado del ministerio, las de Classroom, etcétera, pero hemos visto ciertas falencias, hemos visto, desde mi punto personal, de que no se adaptan a nuestro nivel. ¿Y por qué no crear nosotros herramientas en las cuales se adapten a nuestro nivel? Y también el Decreto Supremo 4260 nos exige de que nosotros podamos crear plataformas, etcétera, las cuales nos sirvan para poder apoyar en el proceso de enseñanza-aprendizaje a nuestros estudiantes. Eso es lo que el tercer día de esta charla vamos a intentar hacer. Les voy a compartir algo de la plataforma que yo he creado y que la he subido a internet, a un hosting alquilado, y vamos a hacer cada uno de nosotros mediante una capacitación, vamos a hacer un acercamiento a esto, ¿no? Bueno, vamos ahora a hablar de la educación virtual en sí. Vamos a definirla como les había dicho. También conocida esta educación virtual como la e-learning, y la van a escuchar hoy en día muy seguido, ¿no? La e-learning, el aprendizaje electrónico. Hace referencia al desarrollo de la dinámica de enseñanza y aprendizaje que es realizado de forma virtual. No se necesita la presencia física y se necesita, o se apoya, mejor dicho, en las TICs, en las tecnologías de la información y comunicación. Se apoya en plataformas, se apoya en redes sociales, se apoya en herramientas físicas como el celular, computadora, etcétera, ¿no? Esta educación virtual, es importante tener en cuenta que la educación virtual se relaciona con la educación a distancia. Y eso lo vamos a ver en la cronología de la educación a distancia o educación virtual. En principio,
se manejaba como educación a distancia, mediante transmisiones de radio. Aprendían nuestros antepasados, aprendían de diferentes maneras, mediante libros que se los enviaba por encomiendas o correos, etcétera. Esa modalidad es educación a distancia, porque también tenían una forma presencial dentro de determinado tiempo, ¿no? Muy bien, la enseñanza virtual ha evolucionado de diferentes maneras. Primero, las máquinas de enseñanza han sufrido diferentes cambios. En 1924 las máquinas de escribir han permitido de que se pueda realizar o escribir libros, los cuales han servido para poder enviarlos a diferentes lugares y la gente pueda aprender, ¿no? pueda utilizar la educación. En 1954 Skinner crea una máquina para aprender haciendo, ¿no? Que es esta caja. La Universidad de Wisconsin empieza en 1965 a dar cursos basados en comunicación telefónica. En comunicación telefónica. En 1968, la Universidad de Stanford funda la red de televisión educativa. Tenemos problema con el volumen. Un ratito, denme por favor. Muy bien, continuaremos, por favor. Les estaba hablando y creo que tenemos problemas con el volumen. Si me dan unos minutos, lo soluciono. Hola, ahora sí me escuchan bien. Hola, hola, sí, sí. Perfecto. Ahora sí me escuchan bien. Hola, hola. Hola, sí, sí, sí. ¿Me escuchan bien? Hola, hola. Hola, sí. Muy bien. Ahora vamos a continuar con la transmisión, vamos a continuar con la exposición. Como les iba diciendo, ¿no? A lo largo del paso del tiempo, la educación a distancia ha ido sufriendo diferentes cambios. Nace el Internet en 1969 con la primera conexión, red de conexión de computadoras. En 1976 la Universidad de Phoenix ofrece el primer curso online.
Y el primer curso online, en 1980 se comienza a hablar del campus virtual y nacen los primeros LMS, que serían Learning Management System, por sus siglas en inglés. Se utilizan los CD-ROM en 1989. En 1996 ya nace recién el concepto de educación virtual o de e-learning. Y en 1997 nace Flash Player, que es un programa multimedia. Y así en 2009, por ejemplo, ya 5 millones de estudiantes ya se han hecho concursos online. Eh, Posteriormente se crean diferentes plataformas, tanto en 2011, 2013 y en 2016, las cuales permiten, ¿no?, de que podamos tener acceso a la educación virtual. Muy bien. Disculpas por el sonido, he tenido algún inconveniente, pero ya dando continuidad a nuestra charla, les voy a hablar sobre los antecedentes virtuales, ¿no? Los antecedentes de la educación virtual en el nivel inicial. Eh, no se registran, y he ido buscando y consultando diferentes libros y diferentes autores, y no se registran antecedentes de los progresos ni beneficios, ¿no?, que se pueda obtener de la educación virtual en el nivel inicial. Se podría decir que a raíz de la pandemia recién estamos experimentando a nivel mundial esto de llevar a cabo un acercamiento en función a la educación virtual. Y como ya había mencionado anteriormente, lo hemos hecho mediante diferentes aplicaciones, plataformas. Tengo colegas que han experimentado mediante grabar sus clases y subirlas a YouTube, dando clases por Zoom. Después se ha enviado diferentes tareas, diferentes trabajos por WhatsApp, Telegram, etcétera, ¿no? Y entre otras aplicaciones, inclusive crear una plataforma o una clase en Classroom. Pero nos toca, ¿no?, adaptarnos a esta nueva realidad. Tenemos que capacitarnos en ese sentido y ahora nos toca hacer un análisis, ¿no?, de los aspectos positivos o negativos de la educación virtual en el ámbito de la educación inicial, ¿no?, que es lo que más nos interesa. Y voy a empezar hablándoles sobre los aspectos negativos de la educación virtual en el nivel inicial. Como hemos visto en los objetivos, se reúnen o se debe reunir diferentes requisitos o se debe trabajar con diferentes ámbitos, como ser el ámbito familiar, el ámbito comunitario y el educativo, ¿verdad? Para que se pueda llevar a cabo un buen desarrollo integral del estudiante. En ese sentido es de que los aspectos, los aspectos o mejor, los negativos van a sonar muy fuerte, ¿no?, en este nivel. En primer lugar, tenemos la inexistencia de una estructura pedagógica completa con procesos cognitivos como el de razonar, el de pensar, etcétera, ¿no? Diferentes técnicas de aprendizaje, ¿no? Todo se reduce a una charla magistral en la cual el maestro está de un lado de la pantalla en su casa y el estudiante está del otro lado de la pantalla en su casa también, ¿no? Y hay ciertas otras limitantes como que el que se crea una brecha entre la relación de alumno-maestro, rompiendo los lazos humanos que caracterizan a este nivel, ¿no? Que se puedan generar entre el maestro y el estudiante. Y esto, como les dije, ¿no?, caracteriza nuestro nivel porque son como nuestros hijos y tenerlos al otro lado de la pantalla, no poderles dar un abrazo, no poder dar ese plus de sentimiento, ese plus de cariño, ¿no? Es como que nos da una brecha muy grande en la relación que tenemos con nuestros estudiantes. Como tercer aspecto, tenemos, ¿no?, lo que ya más o menos les estaba adelantando de las relaciones afectivas, que se caracterizan por ser desarrolladas en este nivel, ¿no? No se pueden apreciar a través de una pantalla. Como cuarto aspecto,
la disciplina y la constancia que se requieren en la formación a distancia es mayor. ¿Por qué? Porque se pierde, ¿no? Muchas veces la motivación, que es otro aspecto igual negativo. eh, por lo tanto, el papá y la mamá están luchando, ¿no? Porque el niño pueda adquirir la disciplina de estar tras la pantalla. Muchos se aburren, quieren otro tipo de estímulo, se mueven, se ponen un poco más inquietos. Y en muchos casos, y no me van a dejar de mentir, los que hemos trabajado con Zoom, hasta somos testigos, ¿no? de algún tipo de violencia en el hogar, porque hay padres de familia que exigen y presionan a los niños, hasta les gritan, etcétera, ¿no? Y muchas veces no podemos hacer nada ya en ese sentido. Por esa razón la disciplina, ¿no? Y la constancia más que todo se vuelven muy difíciles, ¿no? de desarrollar a distancia. Otro aspecto, el quinto, para los niños cuyo proceso de aprendizaje se facilita con el acompañamiento presencial o posee dificultades en la atención y trastornos generalizados del desarrollo, como Asperger, etcétera, eh, tal vez la educación en línea no sea una muy buena opción, ¿no? Y no sea tan funcional. ¿Por qué? Porque esos niños necesitan otro tipo de atención más personalizada, ¿no? Eh, Estar tras de una pantalla los va a inquietar a tal extremo de que su atención no la van a poder guardar, a tal punto de que va a ser dificultoso su aprendizaje. Como sexto aspecto, y ya les había mencionado, la escasa motivación al presentar una sola herramienta física que sirve de estímulo. El computador o celular, etcétera, se considera la única herramienta física, ¿no? que los niños van a tener, y el estímulo ya se reduce a eso, pese a que podamos cambiar de actividades en nuestras transmisiones, podamos mostrarles videos, etcétera. El niño y su atención es muy escasa, por lo tanto va, va a tener, va a haber ciertas dificultades en ese sentido. Y otra de los aspectos, y consideraría uno de los más importantes también en nuestro contexto, puesto de que Bolivia no goza de una buena conexión de internet, eh, hay una mala conexión de internet, falencias en los equipos que se podría dar, ¿no? Poco audio, qué sé yo, algunos drivers que no pueden estar instalados en los equipos que están usando los niños, o tal vez problemas eléctricos, etcétera, ¿no? Eh, y diferentes materiales de trabajo que puedan generar retrasos o interrupciones a la clase, tanto del lado de los estudiantes como del lado del maestro, ¿no? El maestro puede experimentar ciertas dificultades en la conexión, en el celular, etcétera. Eso es considerado como una de las deficiencias, ¿no? Del uso de la educación virtual. No todo es negativo, y tenemos, como ya les había dicho y lo vuelvo a repetir, tenemos que adaptarnos a una educación virtual. Por lo tanto, hay ciertos aspectos positivos los cuales podríamos rescatar y tomar en cuenta para poder desarrollar nuestras clases en línea, de los cuales ahora les voy a hablar. Aspectos positivos de la educación virtual en el nivel inicial. Tenemos los siguientes, y he tomado igual 7. El primero sería: la enseñanza virtual permite que personas de varias partes del mundo aprendan juntas, ya que elimina las barreras geográficas. En ese sentido, nosotros podemos recordar, ¿no? En el área rural contamos con pocos estudiantes, 15, 20, y así se hace un poco más fácil el proceso de enseñanza-aprendizaje. En cambio, en contextos urbanos, como en las ciudades, en el área central de la ciudad, se tiene un número elevado de estudiantes, lo que dificulta muchas veces el que todos los niños puedan tener acceso a la vez, ¿no? a la información. Jugamos con la atención de los niños, entonces eso es una dificultad de la modalidad presencial.
Lo contrario pasa con la modalidad virtual, ¿no? Que más bien en ese sentido la enseñanza puede llegar a diferentes personas, puede llegar a un número ilimitado de personas sin barreras geográficas, puede llegar, traspasar fronteras, llegar a diferentes partes del mundo y eso nos permite poder manejar más, un grupo de personas más amplio, ¿no? Estudiar por internet le da más flexibilidad al alumno porque puede realizar actividades a su propio ritmo, donde y cuando quiera, ¿no? Rompiendo también las barreras del tiempo porque tiene acceso a la información las 24 horas del día cuando él pueda, cuando él tenga, cuando sus niveles de atención igual estén ávidos para el aprendizaje, estén activos. Entonces el niño va a tener esa facilidad, ¿no? Y esa flexibilidad de tener acceso a esa información cuando lo requiera. Como tercer aspecto positivo, tenemos que el profesor también tiene esa flexibilidad, ¿no? Y puede transmitir la misma videoclase a miles y miles de estudiantes. Puede transmitirlo, puede grabar sus clases y transmitirlas, puede grabar sus clases cuando tenga tiempo y transmitirlas al día siguiente, puede transmitirlas igual y tener acceso a información las 24 horas del día. Como cuarto aspecto positivo de la educación virtual en el nivel inicial, tenemos y podemos mencionar de que, como ya repitiendo, ¿no? Tienen acceso al contenido durante las 24 horas del día, permitiendo también adaptar el estudio a la disponibilidad de tiempo que tenga el estudiante y también el docente. Quinto aspecto positivo. El hacer un buen uso de las ayudas didácticas, ya sea videos, juegos, etcétera, aumenta la calidad de aprendizaje. Si nosotros aprendemos y tomamos en cuenta los siguientes consejos que les voy a dar al finalizar esta exposición, vamos a poder hacer un buen uso de las ayudas didácticas que tenemos y que son muchas a nivel tecnológico y por lo tanto vamos a aumentar la calidad de aprendizaje, ¿no? Por otro lado, brinda más oportunidades para analizar la información que se está recibiendo o repetir lecciones en caso de ser necesarias. Muchas veces en nuestro diario vivir de clases, nosotros les hablamos o conversamos o avanzamos o experimentamos con cierta temática y para los niños inasistentes ya se pierde, ¿no? Y no podemos muchas veces repetir porque se nos exige también que se pueda cumplir un plan de desarrollo curricular, etcétera. En ese sentido, la educación virtual brinda oportunidades, ¿no? Para que estos niños puedan tener acceso a lecciones que sean repetidas, puede volver a repetir en caso de no ser comprendida una y otra vez hasta que pueda comprenderlo. Los niños a esta edad necesitan de esa repetición, ¿no? De un aprendizaje por repetición y también un aprendizaje por ensayo y error. Por lo tanto, este sería un aspecto positivo. Como séptimo aspecto positivo, puedo mencionar, ¿no? Que la educación virtual facilita el trabajo colaborativo, el acceso a chats, debates, prácticas en la plataforma, enriqueciendo también los conocimientos a nivel mundial, porque si con 30 niños nos enriquecemos de conocimientos, tanto los maestros como ellos, y entre sus pares, imagínense con un grupo más grande, ¿no? Y que sea de diferentes contextos, entonces el aprendizaje va a ser un poco más enriquecedor. Ya habiendo tocado y delimitado los aspectos negativos y los aspectos positivos de la educación virtual, y ya viendo, ¿no? De que la modalidad por preferencia, desde mi parecer, y yo pienso que muchos opinan así, para el nivel inicial es la educación presencial, ¿no? Pero como no podemos realizarla y no sabemos nuevamente cuándo vamos a volver a desarrollar esta modalidad de educación presencial,
Pero voy a mencionar, ¿no?, algunos aspectos positivos de la educación presencial para conocimiento de nosotros. Aspectos positivos de la modalidad de educación presencial. Los profesores pueden aplicar técnicas específicas al tener un mayor conocimiento del grupo de estudiantes, y eso es clave para el docente, conocer a cada uno de sus estudiantes, conocer su contexto, conocer dónde viven, conocer a sus papás, etcétera. Pero no es una limitante para la educación virtual, puesto de que se podría realizar charlas o videochats con los papás de los niños que se necesite conocer. Se puede inclusive penetrar a la intimidad del hogar, ¿verdad? Por lo tanto, no sería una limitante así para, o considerar así para la educación virtual. Otro aspecto positivo de la modalidad presencial sería que las clases pueden ser más didácticas y prácticas, ¿no? Lo que se puede traducir en un mayor interés, una mayor motivación y disposición para recibir la clase de los niños y niñas. En ese sentido es de que nosotros podemos enriquecer con títeres, con dramatizaciones, canciones, poesías, bailes, podemos correr, podemos saltar, podemos demostrar afectos y demás cosas, demás aspectos, ¿no?, para poder mm, desarrollar de manera integral a nuestros niños y niñas, ¿no?, y poder desarrollar también diferentes habilidades, potencialidades en ellos. Pero esto también podría adaptarse a la educación virtual. Podríamos realizar grabaciones, podríamos mandar audios igual privados, demostrando muestras, o mejor dicho, audios con muestras de cariño y demás, ¿no? Y para que el niño también pueda motivarse. Un día puede ser una dramatización mediante Zoom, otro día una clase grabada, otro día puede ser una clase de juegos que puedan realizar en el hogar, otro día no sé, una receta, y etcétera, ¿no? Para que pueda haber mayor interés en los niños y predisposición también para aprender. Como tercer aspecto positivo de la educación presencial, podemos decir, ¿no?, de que el sentido de pertenencia a un grupo y el compañerismo aportan a un clima estudiantil sano y a los valores, ¿no?, educativos que debería tener, el compartir, el poder socializar, inclusive el desarrollar el lenguaje y la comunicación con sus pares. Esto, esto es un aspecto que va en contra, ¿no?, de la educación virtual, pero también se podría adaptar a esta realidad que nos toca vivir. Y esto, ¿no?, ese sentido de pertenencia, ese sentido de compañerismo, genera una implicación emocional mayor, ¿no? Compromete más al estudiante de manera emocional, y por lo tanto se pone más presto para el aprendizaje. Como cuarto aspecto positivo de la educación presencial, se refuerzan los valores éticos, aportando un crecimiento, no solo intelectual, sino también personal. Lo que ya les había mencionado sobre los valores, sobre las prácticas de compañerismo y etcétera, ¿no? Como quinto aspecto positivo, la educación presencial es más eficiente al no depender de un correcto funcionamiento de las herramientas como el audio o video para iniciar una clase, ¿no? Es un aprendizaje directo y un aprendizaje en vivo, y por lo tanto no está sujeto a fallas que pueda tener el internet, que pueda tener los dispositivos electrónicos y así. Muy bien, ya delimitando esto de los aspectos positivos de la educación presencial, vamos a pasar a tocar ciertos aspectos de la educación virtual que nos servirían para poder realizar una buena educación virtual desde nuestros hogares. Tenemos que tomar en cuenta diferentes cosas, las cuales las voy a mencionar aquí, diferentes indicadores, ¿no? Y ahí les menciono los indicadores para una educación virtual adecuada en el nivel inicial. Esto lo subtraje de un artículo educativo
el cual en la transmisión por Zoom les voy a compartir, así para que puedan tener un mejor acceso a la información. Uno de ellos es la planificación. Desarrollar un plan de clase para poder tener éxito en nuestras clases virtuales es trascendental, porque este se considera, ¿no?, en un requisito esencial para cualquier actividad, para asegurar medio camino al éxito. Si nosotros, y aquí volvemos a nuestros objetivos, ¿no? Si nosotros tenemos claro el objetivo que tiene el nivel de educación inicial, por lo tanto, ese objetivo lo adecuamos a la realidad que nos toca vivir, y por lo tanto realizamos un plan el cual nos permita tener éxito con nuestras clases virtuales. Ya tenemos medio camino asegurado, ¿no?, para poder realizar eso. Por otro lado, tenemos que tener claro los objetivos y la forma como llegaremos a ellos. Es esencial para alcanzar nuestro éxito. Lo que queremos nosotros que nuestros niños aprendan, ¿no? Tenemos, como ya les había mencionado hace rato, tener claro ese objetivo y la forma, cómo vamos a llegar a eso. Tenemos que saber qué metodología vamos a usar, cuáles son las herramientas que vamos a usar en cada clase, si vamos a utilizar herramientas audiovisuales, si vamos a grabar nuestras clases, si vamos a utilizar títeres, etcétera. Una buena planificación nos ayudará a responder mejor a eventualidades como diferentes fallas que puedan haber. Si nosotros probamos también los equipos antes de cada sesión con nuestros estudiantes, entonces vamos a atravesar menos contratiempos. Por otro lado, son muchas las formas de utilizar la enseñanza virtual, pero todas ellas ameritan una planificación. Hay, como les dije, ya podemos crear y grabar clases, subirlas a YouTube, podemos utilizar transmisiones en Zoom, utilizar diferentes plataformas, utilizar inclusive juegos, los cuales mañana vamos a profundizar más. Todas esas, pero si las vamos a usar, necesita de una planificación adecuada para evitar improvisaciones, ¿no?, y contratiempos. Por otro lado, la educación virtual en el nivel inicial tiene que tener una duración definida. Por ejemplo, cuando se trata de la enseñanza virtual, lo mejor es planificarse para ofrecer una clase de corta duración. La mayoría del contenido online es consumido a través de dispositivos móviles, o sea que el niño tiene solo un estímulo físico, el cual es el celular. Lo dice un estudio, ¿no?, de que el 68% de las personas que tienen acceso a una educación virtual lo hacen a través de un dispositivo móvil, otro tanto a través de una computadora. Muy bien, entonces, por lo tanto, se vuelve en un único estímulo, cansa, si es larga la clase o larga la transmisión, entonces el niño o niña ya empieza a demandar otro tipo de estímulo, a demandar otro tipo de actividad, y se vuelve cansador, ¿no?, para los niños y niñas. Por lo tanto, el aprendizaje se ve limitado. El tiempo de atención, y eso tenemos que tomarlo muy en cuenta de los niños en esta etapa del desarrollo, es aproximadamente de 15 minutos. Por lo tanto, nuestra clase podría ser, la clase en sí, podría ser los 15 minutos, un periodo previo para saludarse, para ver cómo están, y un periodo posterior para poder también realizar una evaluación, unas preguntas y así. O juegos también. Interacción. Es verdad que la interacción de la enseñanza antigua o clásica, que sería la presencial, ¿no?, la modalidad presencial, supone el encuentro directo y físico de las personas, pero eso no garantiza el éxito. O sea que la presencia física, tanto de estudiantes como de maestros y de todos los actores educativos, no garantiza el éxito del aprendizaje. Por lo tanto, y se puede llegar a realizar, ¿no?, o a tener éxito con las clases virtuales, si se toma muy en cuenta diferentes aplicaciones interactivas, las cuales van a permitir despertar la motivación en nuestros niños y niñas.
Si bien la enseñanza virtual no contamos con este tipo de aproximación, que sería la aproximación física, la interacción debe pensarse entre dos términos, entre estos dos términos que les voy a mencionar. Uno que sería la interacción sincrónica, que es la que nosotros estamos realizando en este momento, un tipo de interacción mediante una transmisión en línea, en la cual tanto el maestro como el estudiante van al mismo ritmo, están conectados en tiempo y en la misma transmisión, ¿no? Eh, por otro lado tenemos la interacción asincrónica, que sería en la que tanto estudiante como maestro no están conectados en una línea de tiempo, sino de que el estudiante puede tener acceso en diferente tiempo, no sincrónico al del maestro, y esto va relacionado a lo que mencionaba el Decreto Supremo 4260 de la educación virtual en línea y fuera de línea, ¿verdad? Es relacionado a este tipo de interacción. La interacción sincrónica tendría relación con la modalidad de educación virtual en línea, y la interacción asincrónica tendría relación con la modalidad de educación virtual fuera de línea. En ese sentido, se debe apoyar con aplicaciones interactivas y creativas para poder garantizar un éxito de nuestras clases en línea. La interacción no se acabó con la enseñanza virtual, más bien se redefinió, y nosotros somos los principales actores y los principales responsables, ¿no?, de redefinir esta interacción, y estamos en ese proceso. Por otro lado, el seguimiento. Si bien en la educación presencial el seguimiento es inmediato, lo realizamos mediante sus cuadernos, mediante las aplicaciones que ellos hacen en el aula, y mediante la observación, ¿no?, que nosotros realizamos a nuestros estudiantes. La enseñanza virtual, así como otros modelos educativos, supone un acompañamiento de algún tutor o compañero con quien se pueda contrastar lo aprendido, las ideas y las reflexiones. En ese sentido, nosotros podemos apoyarnos a los padres de familia para poder llevar un buen seguimiento de nuestros estudiantes, y así la educación o la enseñanza virtual que llevamos a cabo tenga éxito. Por otro lado, el conocimiento compartido en la familia, escuela y comunidad ayuda a desarrollar el aprendizaje y a profundizarlo. Como les decía, no podemos apoyarnos tanto en los padres de familia, como en esta época de cuarentena van a estar en constante ayuda a los niños y niñas. Pueden ser una buena herramienta para nosotros para poder realizar un seguimiento adecuado. Por otro lado, podemos también tener alguna charla individual con algunos estudiantes que nosotros veamos conveniente, y eso sería ideal, y eso sería como que un plus para ellos, porque les encantaría hablar privadamente, ¿no?, con sus maestros y tener una charla así. De esa manera, pues nosotros también podemos apoyar al seguimiento que realicemos a nuestras clases virtuales. Por último, en estos indicadores clave para una educación virtual adecuada en el nivel inicial, tenemos la evaluación, y aquí vamos a tener algunas dificultades, porque la evaluación de observación que nosotros realizamos a través de una lista de cotejo, diferentes herramientas, un diario de campo, etcétera, se va a ver limitada, puesto de que muchas veces no vamos a tener acceso a lo que hace o no el estudiante, pero podemos adaptar esto a nuestra realidad. ¿Cómo? Y aquí parte, ¿no?, la pregunta de cómo saber si un alumno aprendió o no un contenido, si no hay alguna autoridad presente que testifique que la propia persona sabe lo que sabe. Muchas veces en esto de preguntar a los papás, nos hemos pillado nosotros con que los mismos papás hacen sus tareas, etcétera, ¿no? Y aquí es donde, como les dije, podemos atravesar cierta dificultad. ¿Cómo sabemos nosotros que nuestros niños o niñas han aprendido o no el contenido que nosotros les hemos transmitido? Es importante entender si el niño o niña asimiló bien estos contenidos en línea.
Y esto lo podemos hacer a través de diferentes formas que también son en línea. Una sería juegos en línea, otra con grabaciones que realicen a esos juegos, grabaciones de pantalla, que hoy en día es muy fácil sacarlas, hay diferentes aplicaciones que las realizan. Resolver cuestionarios con ayuda de los papás, esto utilizando plataformas de Google. Después podemos realizar videos, bueno, que los niños realicen videos en casa con movimientos corporales para evaluar la motricidad gruesa, etcétera, ¿no? Y fotografías de las tareas o trabajos que nosotros les mandemos a casa. Muy bien, estaremos llegando ya al final de nuestra transmisión y para eso les voy a dar una serie de conclusiones, ¿no? Espero que hasta aquí les haya gustado la temática. Hemos hecho un análisis, ¿no?, de los aspectos positivos, negativos, hemos hecho un análisis de las modalidades de educación que están incluidas en el Decreto Supremo 4260. Después hemos dado algunos aspectos que nos podríamos tomar en cuenta para poder tener éxito en nuestras clases virtuales. Hasta aquí la primera parte. Mañana vamos a hablar sobre otra temática, vamos a hablar sobre las aplicaciones que nosotros podemos utilizar como apoyo para nuestras clases virtuales. Y el tercer día, que es un día clave en el cual vamos a aprender a utilizar o aprender a crear, mejor dicho, una página, un blog, la cual vamos a subir a un hosting. Cada uno va a tener el suyo propio y poder utilizarlo también como mediador didáctico, poder compartir a nuestros estudiantes y que sea una producción propia a la cual pueda estar adaptada al contexto de nuestros estudiantes, ¿no? Conclusiones entonces. Vamos a pasar a las conclusiones, las cuales serían: 1. La modalidad de educación virtual en el nivel inicial nunca va a reemplazar a la educación presencial en este nivel. Y eso hay que tenerlo bien en claro, ¿no? Nunca vamos a poder reemplazar, y muchos de nosotros deben coincidir en esto conmigo. Yo extraño interactuar con mis niños, llegar, recibir abrazos, recibir muestras de cariño, las cuales es muy difícil leerlas, muy difícil transmitirlas a través de una pantalla. A raíz de la pandemia, como segunda conclusión, ¿no?, a raíz de la pandemia debemos adaptarnos a la realidad mundial y hacer uso de las tecnologías a nuestro alcance con propuestas innovadoras. Para eso es de que el día de mañana vamos a investigar sobre qué aplicaciones podemos utilizar que sean acordes al nivel inicial, porque ya nos han capacitado en varias otras aplicaciones, las cuales no están no se adaptan a la realidad de nuestro nivel. Tenemos que nosotros adaptarnos más bien al nivel primario, lo cual no debería ser. Y al tercer día vamos a crear nuestra propia aplicación, la cual nos va a servir para poder utilizarla como una propuesta innovadora y compartirla a nuestros estudiantes para que todos puedan tener alcance a la tecnología. Por otro lado, debemos planificar sesiones de duración adecuada al periodo de atención de los niños y niñas en esta etapa, apoyándonos en aplicaciones interactivas acordes a esta etapa. Mientras más interactivas sean las aplicaciones, más vamos a llamar su atención. Si les vamos a mandar, por ejemplo, tarea en el Classroom, no es tan interactivo como para los niños. Por lo tanto, ellos van a estar, y además de que sí o sí con esa plataforma van a tener que tener la ayuda del papá, ¿no? Van a exigir la ayuda del papá. Por lo tanto, va a ser un poco monótono y va a ser aburrido para los niños. En ese sentido, el día de mañana les voy a recomendar algunas aplicaciones que podríamos usar y plataformas, ¿no?, para que los niños puedan motivarse. El seguimiento y evaluación debe ser apoyado por la familia para garantizar logros y cumplimiento de nuestros objetivos. Al ser un nivel en familia sociocomunitario y productivo, la familia es clave para el aprendizaje y por lo tanto va a ser clave para el éxito de nuestras clases virtuales. Muy bien,
Espero de que les haya servido esta charla, esta transmisión. Espero también de que podamos poner en práctica nuestras clases virtuales, podamos adaptarnos a la realidad, ¿no?, que hoy nos toca vivir. Espero de que también les haya servido, ¿no?, esta transmisión de conocimientos. Les espero en el día de mañana. Vamos a hacer un análisis de todas las aplicaciones que nos puedan servir en nuestro desarrollo de clases virtuales. También el tercer día, que va a estar interesante, vamos a crear una aplicación interactiva la cual vamos a subir a la red, y esto va a ser en base a HTML. Vamos a utilizar una aplicación que todos tenemos en nuestro computador, en nuestra computadora, que es Microsoft Office, y específicamente hablando del Publisher. Y les espero. Gracias, muy buenas noches. Les voy a pasar el enlace para que podamos hacer preguntas y respuestas mediante la plataforma Zoom. Muy bien, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Nos vemos en el Zoom. Hasta luego.